salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria, por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! Dijo Tyson que se va a correr en 9.65. Pues no se ha corrido en 9.65, en 9.58. ¡Qué barbaridad! Esto es increíble. ¡Qué bárbaro! Lo intentó Tyson Gay, pero era imposible. Este hombre, no hay nadie que le pueda detener en una pista. ¡Qué fantástico récord del mundo! Y ahora comienza el show parte 2, porque la primera parte la ha ofrecido en esos 100 metros sensacionales. ¡Qué barbaridad! Usain Bolt, de nuevo el más grande. Absolutamente increíble, 9.58. ¡Qué barbaridad! Ya son oficiales los 9.58. ¡Qué barbaridad! Con viento ligeramente favorable de 0.9. Bueno, Tyson Gay, récord nacional, ha batido su récord de 9.71. Asafa Powell, 9.84. Increíble. Hola a todos. Si tratas de juzgar a un pez por su habilidad para trepar a los árboles, vivirá toda su vida pensando que es un verdadero inútil. Eso decía Albert Einstein. Muchas veces las consecuencias de las opiniones que los demás pueden verter sobre nosotros resultan en que nosotros consideramos que valemos mucho o no valemos nada para ciertas atribuciones y ciertas virtudes o defectos que podemos tener en mayor o menor medida. ¿Qué sucede cuando durante una pandemia recibimos muchísima información o durante un proceso recibimos muchísima información respecto a cuál es el horizonte esperable? Si pensamos que el horizonte esperable es un horizonte deprimente, nosotros creamos una serie de expectativas que van a condicionar lo que nosotros vamos a lograr conseguir, prever, planificar para ese horizonte en cualquier caso. De eso va este vídeo, del efecto Pigmalión. Hoy vamos a ver el efecto Pigmalión, o profecía autocumplida, un efecto psicológico que puede ser muy interesante conocerlo en el proceso que estamos sufriendo de pandemia, porque las consecuencias pueden determinar de alguna forma cuál va a ser nuestra orientación en un horizonte futuro, en cómo vamos a prever, cómo nos vamos a ver nosotros capacitados en ese horizonte. Todos sabéis que la situación social en este momento es casi deprimente. Mucha gente está sufriendo apatía, cansancio, falta de ilusión por cuáles pueden ser sus objetivos. Se han venido abajo en muchos casos sus proyectos y no se ven capaces de seguir adelante. Pues el efecto Pigmalión o Pigmalión puede determinar mucho sobre el porqué de esto está sucediendo durante la pandemia. Cuenta la mitología griega que fue Pigmalión un famoso escultor que terminó enamorándose de una de sus bellísimas esculturas, llamada Galatea, y la diosa Afrodita otorgó vida a la escultura, a Galatea, con quien Pigmalión terminó casándose y teniendo una hija, teniendo familia. La expectativa, cargada de deseo, se hizo finalmente realidad, y a eso le dio nombre el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es un término que se utiliza en psicología para referirse al fenómeno por el cual la expectativa y las creencias que posee una persona influyen directamente en las conductas, el rendimiento y en los resultados de un tercero, bien sea de manera positiva, produciendo un alto rendimiento y alto concepto de ese sujeto, o por el contrario, afectando de manera negativa sobre el mismo, saliendo así este tercer sujeto perjudicado. Lo que nosotros opinamos sobre los demás, a ellos les influye en mayor o menor grado. El término, que ya se manejó en 1965 por el psicólogo social Robert Rosenthal a raíz de unos experimentos realizados, cuando estas expectativas, ya sean altas o bajas, proceden del propio individuo hacia sí mismo, se conocerá como fenómeno no Pigmalión, sino efecto Galatea, el nombre de la estatua que esculpió Pigmalión.
Estamos viendo una situación donde somos bombardeados continuamente con mensajes que generan en nosotros necesariamente una expectativa sobre el futuro. En este caso, una expectativa negativa y decadente en la mayor parte de las ocasiones. Esto cambia nuestro ánimo, nuestra forma de recibir y percibir la realidad y obviamente una sugestión generada sobre lo que va a deparar el futuro, una anticipación con ansiedad anticipatoria. Un ejemplo del efecto Pygmalion en educación, por ejemplo, es una de las investigaciones más importantes, la de Rosenthal y Jacobson en 1968, donde se realizó en el entorno escolar un experimento. En ella se informó a un grupo de profesores que a sus alumnos se le había realizado una prueba para evaluar sus capacidades intelectuales, prueba que jamás se realizó. Más tarde se le indicó de manera inventada cuáles habían sido aquellos alumnos que habían obtenido las mejores notas, los mejores resultados, afirmando además que serían los que mejor rendimiento podrían tener posteriormente. Al finalizar el curso escolar, 8 meses después, así pasó. Esto es, aquellos que habían sido considerados mejores, a punta de dedo, sin ningún criterio, así lo fueron, tuvieron un rendimiento mayor al esperado. Pero no es magia, por supuesto que no. El efecto Pygmalion, los profesores habían sido advertidos previamente creando una alta expectativa sobre un selecto grupo de participantes, de alumnos que no habían sido sometidos a ningún tipo de evaluación, solamente se había creado un criterio falso sobre ellos. Por lo tanto, los profesores actuaron a favor para que estas expectativas se cumplieran en base a sus creencias. Este experimento demostró que las expectativas de los profesores sobre los alumnos pueden llegar a condicionar su comportamiento y también a afectar la evolución académica de cada uno de ellos. De forma inversa sucede exactamente lo mismo. Cuando descalificamos a un niño o a un adulto, cuando lo insultamos o lo menospreciamos y lo degradamos, se le dice tonto o se le dice que no vale, estamos marcando su destino en sentido negativo. Y no sabemos hasta dónde puede calar esta información al margen de la programación neurolingüística que tiene el hecho de identificar las personas con sus actos. Una cosa es decir que un trabajo que alguien ha desarrollado es inútil y otra cosa muy diferente es decir que alguien es inútil por desarrollar ese trabajo. Hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje y con los mensajes y actitudes hacia terceros y hacia nosotros mismos. Cuidarnos también significa cuidar la forma de tratarnos de pensamiento y verbalmente. Posibles consecuencias negativas por el efecto Pygmalion también pueden producir un efecto nocivo, haciendo que probablemente si hablo de mi hijo o de mi hija o de mi alumno, desde mi propio filtro, desde mis propias creencias, diciéndole que tiene que esforzarse por aquello que yo no he conseguido, el mensaje que el pequeño, que la persona a la que se lo estoy diciendo capta, puede ser que sea como yo lo percibo, pero no como él tiene que hacerlo. No lo va a poder alcanzar. Ejemplo de esto pueden ser las frases del tipo: ¿quieres que te pase como a mí y no terminar los estudios? O sabes que no te esfuerzas lo suficiente y ahora es muy posible que como yo no consiga alcanzar tus sueños. Estás codificando, estás programando mentalmente y psicológicamente a la persona que tienes delante, evitando que exprese todas sus capacidades. Estamos calificando al pez como nulo o como inservible porque no es capaz de trepar a una rama, porque su esencia como pez no es precisamente trepar a los árboles. Esto pasa porque las expectativas sobre el otro cambian al pasarlas por mi propio filtro personal. El adulto lo hace de una manera inconsciente, por supuesto, que no tiene la culpa de ello. De hecho, muchas veces lo hace esforzándose y creyendo que esta forma de hablar es la mejor forma para incentivar a esa tercera persona, que haciéndolo así lo va a llevar a motivarse para conseguir el objetivo que él nunca pudo conseguir. Y sin embargo esto es todo lo contrario. Para conseguir evitar esto, los mayores debemos tener clara la idea y yo diría también que cristalina cuáles son las expectativas reales que tenemos que transmitir al menor y sobre todo por qué, basándonos en sus capacidades, en su capacidad para realizar ciertas labores y no en las que nosotros entendemos que son más importantes, sino aquellas que él o ella tienen mayormente desarrolladas. Es imprescindible que les comuniquemos y les recordemos de manera habitual que son sus cualidades, lo que le hacen únicos y totalmente diferentes del resto de las personas de este mundo. Cada persona nace con un don.
sus puntos fuertes y sus habilidades es aquello que hay que potenciar, no aquellas que nosotros deseamos potenciar. En conclusión, en la actualidad, y neurocientíficamente hablando, sabemos que cuando alguien confía en nosotros y nos contagia esa confianza, nuestro sistema límbico acelera la velocidad de nuestro pensamiento, incrementa nuestra lucidez, nuestra energía y en consecuencia nuestra capacidad de atención y resolución, así como eficacia y eficiencia. Si alguien que tenemos cerca nos apremia, nos motiva y nos anima, nos valora y nos transmite que sí podemos conseguir ciertas metas, poniendo en alza y en valor nuestras cualidades más importantes, hará que generemos nosotros mismos creencias potenciadoras. Esto es, creencias positivas acerca de nosotros, que nos ayudarán a impulsar y alcanzar las metas que de verdad se adaptan a lo que nosotros necesitamos en nuestra vida y no a lo que los demás esperan. La infelicidad muchas veces viene por la diferencia entre lo que nosotros realmente sentimos y deseamos, lo que los demás esperan de nosotros, lo que la circunstancia nos permite o creemos que nos permite hacer, lo que realmente hacemos y lo que desearíamos haber hecho. La infelicidad es la incoherencia entre esos 5 factores. Si alguien que tenemos cerca no confía en nosotros, ni en nuestras habilidades o capacidades, o simplemente pretende tirarnos por tierra nuestro horizonte, como los mensajes continuos sobre cuál va a ser nuestro futuro, habrá que formar creencias directamente en sentido opuesto, desmontar todo un andamiaje complejo de reflexiones en sentido negativo sobre lo que esa persona en concreto puede esperar de su futuro para que pueda desarrollar y expresar sus capacidades con libertad y en toda la terminología y expresión de la palabra. Si no es así, si los mensajes son reiteradamente negativos y desmotivadores, lo que vamos a conseguir es que esa persona no logre su objetivo, que se quede en un rango muy inferior tanto de felicidad como de consecución de lo que realmente sería capaz de conseguir. Lo que está sucediendo con la pandemia es que muchas veces superamos el objetivismo, nos vamos por encima de ese objetivismo y vemos que el horizonte no se adapta a lo que nosotros habíamos soñado, a lo que nosotros habíamos esperado. Nos dibuja un horizonte delante que tira abajo todas nuestras expectativas. Nuestro andamiaje de realidad no soporta ese horizonte, no se adapta y no vemos de qué forma podemos expresarnos, podemos conseguir que nuestras habilidades nos lleven al punto donde realmente desearíamos estar en unos años venideros. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Si es así, os espero en el próximo. Un saludo.